Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clase de ética y de ontología. Hoy tendremos la oportunidad de revisar algunos lineamientos legales que debe llevar el ingeniero y el arquitecto y básicamente nos vamos a basar en lo que son algunas responsabilidades desde el punto de vista. Claro, hay muchas responsabilidades que tenemos, pero nosotros nos vamos a basar a la responsabilidad civil, a la responsabilidad penal y a la responsabilidad gremial. Vamos a compartir para que veamos entonces los contenidos. Bien, entonces, como les decía, pues los deberes del ejercicio de la profesión están muy arraigados a cada una de las responsabilidades que nosotros tenemos como profesionales. La semana pasada nosotros hablábamos un poco de lo que era el dolo y la culpa cuando nosotros tenemos la intención de hacer algo muy premeditado e incluso cuando no lo hacemos con esa premeditación, pero el desconocimiento de la ley pues no nos exime de las responsabilidades que nosotros tenemos sobre nuestras acciones como profesionales. Y ante esta situación, pues nosotros en esta semana vamos a evaluar tres elementos de las responsabilidades que tenemos como ingeniero o como arquitecto, pero que están, digamos, arraigados en estos tres elementos, en estas tres leyes penales. Una es la ley civil, la responsabilidad civil, perdón, la responsabilidad penal y la responsabilidad gremial. ¿Ok? Vamos a ver la primera porque como personas, seres comunes, pues nosotros como civilmente, ¿cuáles serían nuestras responsabilidades ante nuestras profesiones? No solamente como profesional, sino como persona natural, pues. Entonces, nosotros sabemos que pues nuestras acciones, por muy profesional que sea, nosotros debemos ser responsables ante cada una de las acciones que nosotros tomamos o de las decisiones, porque a veces no son tanto acciones, sino decisiones que se toman dentro del trabajo y que nosotros como corresponsables debemos asumir cada una de las consecuencias que en ello podamos tener. Esto quiere decir que la responsabilidad que nosotros tenemos desde el punto de vista civil no nos exhibe de tener ciertos elementos contra los terceros, ¿ok? Esto implica entonces que la responsabilidad civil se apega mediante la indemnización o el resarcimiento del daño y de la corresponsabilidad que tenemos ante el tribunal que realmente nos esté juzgando. Esto quiere decir entonces que nosotros no nos podemos hacer de la vista gorda, que nuestros hechos como personas naturales, como personas civil, ante cualquier elemento que nosotros hayamos cometido, sea con dolo o no, ¿ok? Pues nosotros debemos tener la responsabilidad de resarcir esos daños. Como persona civil, pues ¿por qué? Porque de lo contrario, pues nosotros podemos ser sancionados e incluso castigados con alguna penalización. Claro que para esto, obviamente, pues se acudirán a las sanciones correspondientes del hecho o, digamos, a las instancias que a nosotros nos correspondan. Como persona civil, pues nosotros no podemos andar por el mundo haciendo de las nuestras como nosotros queramos. Debemos tener cierto comportamiento y más aún cuando somos profesionales, porque obviamente, pues nosotros si tuvimos una profesión, debemos tener un poquito de interés o un poquito de responsabilidad. Porque no solamente como persona civil, sino como profesional que somos, pues ante la sociedad nosotros asumimos nuestras acciones. No podemos estar haciendo las cosas que nosotros queremos y dejando la ley hacia un lado. No,
Nosotros como persona civil, nosotros debemos y debemos garantizar el buen comportamiento o las buenas acciones que en esta se requieren. Quiere decir que la responsabilidad civil se apega mediante la indemnización. ¿Pero cómo indemnización? Bueno, porque a lo mejor, dependiendo de la instancia que nos esté evaluando, a lo mejor debemos pagar alguna multa. Pues si hemos incurrido en algún delito o en algún hecho que dañe a terceros o que dañe a objetos que pertenezcan a otras personas, pues. ¿Ok? E incluso hasta esto puede incluir hasta nuestras propias familiares, pues si nosotros en nuestras acciones estamos dañando a nuestras propias familias, pues también hay ciertos elementos o ciertas acciones que nos incurren como persona natural y que somos responsables de las acciones que nosotros cometamos. Esto quiere decir también que pues, el hecho de que nosotros seamos profesional, pues no nos exime que vamos a andar por la vida haciendo lo que queramos. Debemos con más razón apegarnos a la ley. Pues porque si no hay entonces una indemnización, bien sea monetaria o qué sé yo, por alguna causa que nosotros nos impongan alguna multa, pues muchas veces esto puede acarrear incluso algunas penalizaciones que pueden ir a la suspensión de nuestra libertad, ¿ok? Entonces hay que estar muy consciente de que como personas natural nosotros debemos entonces garantizar nuestro buen comportamiento y nuestra responsabilidad ante las acciones que nosotros tomamos. Generalmente nosotros como ingenieros o como arquitectos cuando trabajamos para otras dependencias, asumimos ciertos cargos. Y hay que tener muy presente que los cargos que nosotros asumimos, bien sea de gerente, de jefe, de supervisor, de coordinador o simplemente inspector de una línea de producción o de cualquier área que nosotros trabajamos o algún departamento que nosotros tengamos a nuestro cargo, todas las acciones y todas las decisiones que nosotros tomemos, somos corresponsables no solamente de la empresa, sino nosotros también como persona natural. ¿Ok? Entonces, ante esos hechos, pues nosotros debemos tener en cuenta que nosotros pues debemos actuar de la mejor forma posible, correctamente, siguiendo las leyes. No, no, porque como le decía yo en la clase pasada, el hecho de que desconozcamos la ley, eso no nos inhibe de nuestras responsabilidades y por tanto debemos resarcir a esa falta que nosotros hayamos cometido. Piense usted también que nosotros como persona civil que también tenemos, pues debemos cumplir con todos los deberes y derechos de cualquier persona natural. Actuar como una persona ante cualquier organismo e incluso si nosotros somos los dueños de nuestras propias empresas, con más razón, porque en ese caso somos los directivos de esa entidad y obviamente pues tenemos que dar el ejemplo, porque no por el hecho de que yo sea el jefe o el dueño de una empresa, pues voy a hacer lo que quiera, a tratar a la gente de la peor forma, a hacer las cosas de la peor manera y lo que es peor aún, tomar decisiones que vayan en contra de otras personas. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque nosotros en ese caso, pues la ley civil, en el artículo 1637 y 1185 son muy claras, somos corresponsables y estamos obligados a tener o a resarcir la responsabilidad sobre esos terceros que nosotros a quienes les hayamos hecho daño. Pues porque si bien, como se lo dije al principio, podemos ser sancionados, bien sea con una multa o en el peor de los casos privación de la libertad. Y cuando hay privación de libertad, entonces ahí se pasarían a una siguiente instancia. Tal es el caso de la responsabilidad penal. ¿Ok? Pero ¿de qué trata este segundo elemento que nosotros vamos a estudiar acá? Entonces, justamente está basado en la ley penal que nosotros como personas, como venezolanos o como personas, incluso si es que somos personas jurídicas también,
porque no es solamente para personas naturales, es también atañe a personas jurídicas. Y esto incluye a todos y cada uno de los organismos a nivel nacional que nosotros podamos incurrir. E incluso, aun cuando nosotros como venezolanos podemos actuar así, también somos corresponsables cuando actuamos de manera ilegal ante instituciones, pero que no son nacionales, sino internacionales. Ellos también pueden tener pueden tener una acción en contra de nosotros, bien sea como persona o como profesional. Lo que quiere decir que no por el hecho de que que ellos estén fuera de Venezuela, pues nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, porque ellos también tienen sus propias leyes y ahí vamos a instancias internacionales, ¿ok? Y la ley penal también toma en cuenta este tipo de acciones. O sea, acuérdense que las leyes internacionales, pues, dependen de cada país y cada país tendrá obviamente sus propios reglamentos, sus propias sanciones y sus propias leyes, pero igualito nosotros no estamos exentos si cometemos algún delito que a ellos también los esté afectando. En Venezuela, obviamente, la ley penal pues, está basado en el artículo número 357 y el 519, que habla sobre el Código Penal en algunos de estos estatutos, el cual dice que por haber obrado con imprudencia, fíjense ustedes que no habla solamente que haya algún desconocimiento, sino la imprudencia sobre las acciones, nosotros somos responsables. No tuvimos el debido aprovisionamiento para actuar, para ver que nosotros, que los hechos que estemos haciendo, pues, puedan, afectar a otras personas o a otros organismos y eso pues también es parte del fallo que nosotros vamos a tener porque podemos alegar, mira, no sabía, no conocía de esta ley, pero pues obviamente pues no, eso, el hecho de que desconozca la ley pues no te quita la responsabilidad sobre lo que tú debes hacer y sobre las acciones que debes tomar. Porque nada más por el solo hecho que seas una persona íntegra, responsable, y profesional, pues eso garantiza que debes actuar de la mejor forma posible ante las acciones que tú tomes o sobre las decisiones que nosotros tomamos. ¿Por qué yo digo no de las acciones, sino de las decisiones? Porque muchas veces nosotros no somos las que hacemos o que tomamos acción directa sobre algún acontecimiento, pero tenemos gente a nuestro cargo y nosotros podemos dar ordenanza y tomamos la decisión y somos responsables por esa decisión que nosotros tomamos. Y aunque el hecho lo hayan cometido nuestros subalternos, nuestra responsabilidad sobre ese hecho no se inhibe. Somos corresponsables. El artículo 519 dice también que todo el que hubiese intervenido en los planos, en la construcción esto va más que todo para los arquitectos e ingenieros civiles, en los planos, en la construcción de algún edificio o cualquier otro elemento que vaya en pro de la sociedad y suceda algo o que hayamos omitido alguna normativa, alguna ley, y obviamente esto vaya en decadencia de este inmueble o este edificio, pues nosotros somos responsables y debemos pagar y debemos indemnizar ante esa sociedad que nosotros tenemos. Bien sea hasta inclusive para que ustedes lo sepan, si ustedes están construyendo su propia casa, que estamos hablando que es nuestra, de cada quien, o sea, pero lamentablemente en nuestro hogar, pues también van a vivir nuestra familia. Y si algo llega a pasar porque la casa o el edificio que nosotros estamos construyendo se cayó o tuvo alguna avería, pues nosotros debemos hacer las reparaciones necesarias porque no solamente como persona civil, ¿ok? Sino como profesional también nos atañe estas responsabilidades. Esto quiere decir que la ley penal es muy clara
Y cuando las instancias llegan hasta la parte penal, pues nosotros pues debemos estar muy claros y estar conscientes de lo que pudiera suceder en cada uno de estos casos. Fíjense que como profesionales también nosotros podemos ser multados por simplemente haber obviado alguna regla, algún reglamento, alguna permisología, se violó una permisología ante una decisión, bien sea, y no me refiero no solamente por la construcción, sino también por el hecho de alguna acción que nosotros hayamos tomado dentro de una empresa y si es de nuestra propia empresa, más aún todavía. Debemos ser responsables, debemos ser coherentes, tomar decisiones, ver muy bien cuando damos un paso adelante sobre nuestras acciones, sobre nuestra decisión, para poder tener ese éxito que todos anhelamos como profesional o como que personas somos. ¿Ok? La ley penal, pues obviamente, pues no, cuando caemos en esta sección, la ley es muy clara. Y cuando hay daños a terceros, pues entonces ahí viene cuando hay culpabilidad y vamos a ver de qué grado es la culpabilidad y si hay dolo o no. Y bueno, y toda esta serie de cosas que ya lo conversamos la semana pasada y que a cada uno de nosotros nos compete como tal. Fíjense que también nosotros allí, si somos profesionales en cada una de nuestras áreas, que por ejemplo para el caso nuestro sería de la ingeniería o de la arquitectura, entonces nosotros también tenemos una instancia al cual nos puede afectar. Y ahí es cuando caemos entonces en la responsabilidad gremial, ¿ok? El Colegio de Ingenieros de Venezuela, por eso es que se llama Colegio de Ingenieros de Venezuela para ingenieros, arquitectos y profesiones afines. Ellos están en la obligación y en el deber de hacer cumplir los propios estatutos que ellos han fijado como tal, porque este gremio no se hizo simplemente para nosotros estar inscritos allí y nada más por lujo, pues. Este gremio está hecho porque a través de ellos nosotros debemos cumplir todas nuestras normativas, tanto personal como gremial, ¿ok? Para ello existe una serie de elementos que nosotros vamos a analizar aquí también dentro de esta materia. Tal es el caso que la ley del ejercicio de la ingeniería, arquitectura y profesiones afines, que lo vamos a ver acá, y dentro de ella hay muchos estatutos que nosotros debemos revisar y ver el por qué, cuáles serían nuestras responsabilidades como profesionales. ¿Ok? Aquí no solamente como persona natural, sino también como profesional. Obviamente en esta ley hay algunos estatutos también que cuando ya se salen de, digamos, sobre la responsabilidad del Colegio de Ingenieros, ellos también pueden ir a otra instancia, ¿ok? Que en este caso sería la instancia penal. Y ya no está en manos de ellos, sino en manos de la ley penal, ¿ok? Entonces nosotros debemos también estar conscientes que el hecho que estemos inscritos dentro del Colegio de Ingenieros, eso nos da la responsabilidad de que las acciones que nosotros estamos tomando, pues también las están vigilando. ¿Ok? Asimismo, tenemos el reglamento interno del Colegio de Ingenieros. Cuando nosotros faltamos a alguno de estos reglamentos, pues ellos pueden tomar y tienen la potestad, y óigase bien lo que les estoy diciendo, ellos tienen la potestad de suspendernos en cualquier momento, bien sea temporal o definitivo, sobre el uso de digamos, digamos, sobre nuestras acciones como profesionales que somos. Nos pueden suspender el título como tal, que a veces ustedes han escuchado a fulano lo suspendieron por tanto tiempo. Quiere decir que por el tiempo que haya dictaminado el gremio, no podrán ejercer ni como ingeniero ni como arquitecto, en el caso nuestro, ¿ok? Porque estaríamos suspendidos porque la violación que tuvimos iba en contra de los reglamentos de ellos.
Y cuando esa violación va mucho más allá, que no es una decisión del Colegio de Ingenieros, sino que va a las instancias penales e incluso podemos perder hasta la libertad. ¿Ok? Entonces, bueno, quiere decir entonces, no los quiero asustar con esto, pero sí los quiero alertar en el sentido de que como personas y como profesionales que somos, pues debemos actuar con toda la responsabilidad posible. Otro de los elementos que están dentro del gremio del Colegio de Ingenieros es el código de ética profesional. ¿Por qué hay un código de ética? Que era lo que yo les conversaba en las primeras clases, las primeras secciones que teníamos nosotros. El colegio también, el Colegio de Ingenieros, tiene dentro de su gremio unos estatutos o un código que nos rigen sobre nuestro comportamiento. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos? ¿Y cuáles son esas responsabilidades a las cuales nosotros no podemos evadir? ¿Por qué? Porque cada una de las acciones que están o de los estatutos que están dentro de ese código, si nosotros violamos esos reglamentos o esos estatutos, pues estaríamos violando también nuestra propia ley dentro de nuestro gremio. ¿Ok? Y asimismo también tenemos las normas que actualizan el gremio, pues porque así como tenemos normativas para hacer cada una de nuestras funciones como profesionales, el Colegio de Ingenieros de Venezuela también cumple con ciertas normativas o con ciertos estatutos que nosotros debemos respetar. Por eso es que cuando nosotros ya ustedes, pues cuando ya se gradúen y tengan su título, lo mejor es inscribirse en el Colegio de Ingenieros, porque ¿sabían ustedes que no estar inscritos dentro del Colegio de Ingenieros, ustedes estarían ejerciendo ilegalmente aquí en Venezuela? Por eso es porque nosotros tenemos un gremio que está aprobado legalmente. No es un gremio que lo hicimos con amigos, compañeros y cosas por el estilo. No. Para eso la ley nos obliga a que nosotros debemos estar inscritos porque así como ellos nos pueden amparar y proteger legalmente, pues también pueden tomar acciones cuando nosotros incurrimos en alguna falta dependiendo de la gravedad que nosotros tengamos. Entonces, señores, lo que les quería decir es que estos tres elementos es una de las cosas que nosotros debemos estar conscientes como ingenieros o como arquitectos para poder llevar a cabo nuestras acciones. Quiero que veamos un poco la tarea que tenemos para la próxima semana. Voy a dejar, no sé si hay alguna pregunta antes de que cambiemos. Ok, Sí, profesor. ajá, dígame. Sí, bueno, con respecto a esto, que lo que acaba de comentar también sobre estar inscrito en el Colegio de Ingenieros, Ajá. bueno, hablo por acá como me encuentro en el extranjero, mi jefe actualmente, egresado también de la institución La Santiago Mariño. Él no ha podido tampoco registrar su título acá porque no se inscribió en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Entonces, Claro. algo que es importante Ujú, que debemos compartir es eso, que no solamente allá en Venezuela no nos serviría estar inscrito en el Colegio de Ingenieros, tanto para el extranjero, bueno, para algunos países de Latinoamérica, hablo acá de Ecuador donde me encuentro, ujú. es un requisito indispensable estar inscrito en el Colegio de Ingenieros porque ellos emiten una carta que va hacia que aquí hasta a la institución de aquí que se llama CENESID, el Colegio de Ingenieros de acá de Ecuador, y como no estaba inscrito, no le podían validar el título. Él tenía todo apostillado, todo eso, pero al no estar inscrito le imposibilitó ejercer como ingeniero acá. Y obviamente tener la oportunidad de tener su sueldo como ingeniero, o sea, no ha podido. Ok. Fíjense que acotando un poco y reforzando lo que tú estás diciendo, Daboín, este, aquí hay uno de tus compañeros también que está pidiendo cuáles son los requisitos que nosotros deberíamos tener para estar inscritos en el Colegio de Ingenieros. Bueno, todo esto nosotros lo vamos a ver. Yo les voy a adelantar algunas cosas que se piden, algunos requisitos. Lo primero que piden es que para estar inscritos en el Colegio de Ingenieros es que debemos tener nuestro título que nos avale
como profesionales en las diferentes áreas de ingeniería o de arquitectura. Eso es indispensable. Lo segundo es que ese título debe estar registrado, ¿ok? Ese título no es que no te lo entregó la universidad, te lo llevas para su casa y lo ponen en un cuadro. No, nosotros debemos registrarlo, sí, porque a veces muchos hacemos ese tipo de cosas, pues. Bueno, eh, nosotros debemos registrar el título como tal, llevarlo a la sede que le corresponde, en este caso aquí en Venezuela, y registrar el título porque para que él sea valedero tanto a nivel nacional como internacional. ¿Ok? Y bueno, y así como eso, también te van a pedir, debes llenar la planilla, hay que llevar una fotocopia de la cédula de identidad, hay que pagar unos aranceles que lamentablemente yo estoy desactualizado ahorita porque desconozco con tantos cambios que hay acá en Venezuela con la moneda, desconozco ahorita cuál es el valor para el cual hay que cancelar un arancel y después de ello nosotros nos comprometemos a pagar una cuota mensual de estos aranceles, pues para que nos mantengamos al día. Y no solamente para mantenernos al día, sino también para que con esta cuota nosotros podemos tener o percibir todos los beneficios que el Colegio de Ingenieros nos ofrece. ¿Ok? Para los que estamos aquí en Venezuela, que pudiéramos disfrutar de ello, porque muchos están en el extranjero y como tú dices, pues, para poder ejercer allá con todo y los ingenieros que son y que tienen sus títulos en mano, pero de alguna u otra forma están ilegales. ¿Por qué? Porque en ese país piden que la persona debe estar acolegiada. Entonces, bueno, obviamente, pues, y no solamente en el país donde tú estás, en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, les piden que debemos estar inscritos en el colegio de ingenieros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos colegiados, de alguna forma estamos demostrando que nosotros seguimos unos lineamientos y que seguimos un reglamento y que por tanto nosotros nos apegamos a la ley. Y eso es importante porque para muchos allá en el extranjero, estar apegado a la ley, eso vale más que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, ¿qué les aconsejo yo a ustedes como profesional? Que una vez que ustedes obtengan su título, bien sea de ingeniero o de arquitecto, lo primero que deben hacer es registrar su título y luego deben inscribirse en el Colegio de Ingenieros de Venezuela en cualquiera de las sedes, porque ahí tienen que inscribirse en cualquiera de las sedes. ¿Ok? Más adelante nosotros vamos a ver en otras clases, vamos a ver otros requisitos que ellos piden, pero por lo menos ahora, por ahora los que recuerdo son esos que son necesarios para ellos, para poder cumplirlos. ¿Ok? Pero sí les puedo garantizar desde este momento es que es importante y obligatorio estar inscrito en el Colegio de Ingenieros, porque de lo contrario somos profesionales ilegales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un gremio, tenemos unos estatutos, tenemos una ley, y si nosotros infringimos esa ley, pues estamos infringiendo en nuestra propia entidad gremial. ¿Ok? Entonces, eso para muchos en el extranjero lo es mal visto, pues no lo ven. Bueno, si tú no estás colegiado, tú no eres legal. Si no estás colegiado, tú no eres legal. ¿Ok? Entonces, bueno, en la tarea que nosotros vamos a ver, que nos quedan ya 10 minutos, eh, vamos a anotar acá para que ustedes vean lo que nos pide la tarea. Aquí, obviamente, vamos a ver, ya la semana pasada habíamos hablado un poco, que tenía dos partes. La primera parte era hablar sobre la bioética y la segunda parte, ya lo vamos a ver acá. Ok, como vieron ustedes aquí, que la semana pasada lo discutimos un poco, que era hablar sobre la bioética, simplemente hablar sobre la definición, sobre las características y sobre los principios de acuerdo al método que ellos correspondían. ¿Ok? Y la segunda parte, que es lo que estamos viendo hoy,
vamos a hacer un cuadro analítico, ¿ok? Sobre la responsabilidad del ingeniero o el arquitecto, ¿ok? Pero basado en estos tres elementos, sobre la responsabilidad civil, la responsabilidad gremial, penal y la responsabilidad gremial, ¿ok? Entonces ustedes van a tratar de hacer un compendio, un cuadro analítico de ello, algo corto, porque tampoco es que van a hacer un testamento muy largo, un cuadro. Yo les dejo la libertad para que ustedes hagan esos cuadros. El primer cuadro que van a hacer es un cuadro descriptivo, donde ustedes van a hablar sobre cada una de estas secciones. Y el segundo cuadro es un cuadro analítico. Cuando yo hablo de un cuadro analítico, no es que va a agarrar lo que dice la ley allí, la responsabilidad, y lo van a pegar. No, léanse lo que está allí y van a colocar su análisis, una interpretación. Por eso es que es algo corto y sencillo. Un pequeño análisis de cada uno de ellos, para que lo sepan. No es hacer unas tablas grandísimas y empezar a desarrollarnos, como hicieron en algunos casos, pues yo, que fíjense que en la actividad pasada yo les pedía, era una infografía muy sencilla, muy simple, y bueno, y muchos se fueron a desglosar cada uno de ellos como que si fuera un trabajo. No, era algo más sencillo lo que se les pedía. Muchos de ustedes lo acomodaron, lo arreglaron y bueno, obviamente como tal. Pero en este caso, pues algo sencillo. Van a tener dos cuadros. Pueden tener una primera hoja con el primer cuadro y una segunda hoja con el segundo cuadro. Así de sencillo. ¿Ok? Pues porque también entiendo que todos tienen responsabilidades, trabajo y todo eso. Y bueno, la idea es que sea algo preciso, pero concreto sobre lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta sobre la actividad que van a realizar. Bueno, yo de mi parte yo sí lo tengo claro, habló usted de que no era necesaria una introducción ni una conclusión, pero sí tenemos que estar ahí pendiente con el reglamento, todo lo que es la metodología, Eso, estar eso dentro es de la importante. metodología, sí, estar Eso dentro es de la metodología y bueno, por muy sencillo que sea, es cuestión de análisis y prácticamente de muy respuesta precisa. analítica, claro. Vuelvo y le repito, no es copiar y pegar, porque para copiar y pegar yo le digo, bueno, pongan ahí todo lo que ustedes que tienen ahí en el aula. No, se trata de hacer en uno un cuadro descriptivo, van a describir la definición, las características y los principios, según cada uno de los métodos, deductivo y inductivo. Así de fácil, ya. Y en el otro es un análisis tanto para cada uno, o sea, que puedan hacer para el caso de la responsabilidad civil, de la responsabilidad penal y de la responsabilidad gremial, que analizaron ustedes en cada uno de ellos. Y ya está. Fíjense que como les digo yo acá, no es necesario que ustedes coloquen ni introducción ni conclusión, nada más. Es un análisis directamente de lo que está aquí. No requiere introducción ni conclusión, pero sí es importante que ustedes coloquen las referencias bibliográficas, porque no solamente porque ustedes pueden usar lo que nosotros tenemos en el aula, pueden también utilizar cualquier algún otro medio, algún libro, algún trabajo que ustedes que hayan visto, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros de Venezuela siempre emite información sobre esto, el Banco Central de Venezuela también emite algunos papers que están relacionados con la ingeniería y con cada uno de estos temas, y eso también ustedes lo pueden utilizar. Y bueno, y lo suben. Muy importante, coloquen su portada. Si ustedes se ponen a ver, este trabajo lo tendría a más, cuando más, 4 páginas. La primera página que sería la de la identificación. Recuérdense que colocar la portada con su identificación, nombre, apellido, cédula, la profesión a la cual pertenecen. También pueden colocar la sede a las cuales ustedes están, a donde están inscritos y sobre todo la profesión donde está, la especialidad de ustedes, pues bien sea de arquitectura o de ingeniería. La segunda página hacen su cuadro descriptivo, ¿ok? Que sería la primera parte. La segunda página sería para el cuadro analítico perdón, la tercera página. Y la cuarta y última parte serían para las referencias bibliográficas, que es muy importante que ustedes tengan sus referencias bibliográficas.
Con esas 4 páginas, mira, yo les estoy seguro que, pues, que todos van a obtener una buena calificación. Bueno, si no tenemos entonces más preguntas, ¿hay alguno que tenga alguna otra duda? No, bueno, hasta aquí está bastante bien completa la clase, profesor. Le damos muy agradecido, de verdad, por la información, por ese feedback que nos da siempre, nos ha dado hasta ahora y que Ujú. ha dado resultado en tan poco tiempo ha dado resultados, buenos resultados Claro y que sí, ha claro sido que sí. interesante la clase, de verdad. Ok, para eso estamos y cualquier duda, pues yo siempre estoy a la orden para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, estamos en contacto, nos vemos pronto, la próxima semana. Bueno, profesor, muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, Daboín, Hasta luego, gracias. Manuel.